Muy bien. Ahora vamos a continuar con los sistemas secundarios para efectuar trabajos en altura. En este punto hay que entender que hay dos partes, ¿no? Los colectivos y los individuales. Los colectivos pues es para proteger a todo un grupo, a todo el área que está trabajando ahí, todas las personas que puedan transitar o que puedan estar por el área, es una protección colectiva, como son las barandas, los rodapiés, las redes de seguridad, las cubiertas temporales, las líneas de advertencia, las marquesinas, y luego individuales, que es de uso, pues como dice, estrictamente personal, ¿no? Que sirven para la restricción de la caída, el posicionamiento y la detención de la caída. En este punto es necesario recordar que los sistemas primarios son los más importantes, porque son en ellos los cuales nosotros podemos evitar la mayor cantidad de los accidentes por trabajos en altura, por caída, ¿no? A diferente nivel. Los sistemas secundarios son para complementar lo que hacen los primarios, ¿no? Y así, digamos, cubrir ambos aspectos, ¿no? En lo principal y en lo secundario. Vamos a ver un pequeño video eh, y vamos a prestar atención. Caída de personas a distinto nivel en el sector cementero. La caída de personas a distinto nivel está referida a trabajos en pasarelas, escaleras, andamios, silos, tolvas, máquinas, vehículos, etc. Como consecuencia de este riesgo pueden producirse fracturas, esguinces, contusiones, politraumatismos, heridas e incluso la muerte. Para comprender este riesgo, analizaremos un caso real de caída de personas a distinto nivel. Un conductor de camión cisterna resultó herido como consecuencia de una caída a distinto nivel desde la parte superior de la cisterna durante la tarea de carga del cemento. El trabajador, tras bajarse del camión y calzarlo, procedió a abrir una escotilla de la cisterna sin haber liberado previamente la presión de la misma. Debido a la presión, el trabajador fue propulsado por encima de la barandilla móvil de la cisterna y cayó al vacío. Inicialmente se le dieron los primeros auxilios en el lugar por el personal que allí se encontraba y se avisó al 112 para solicitar ayuda externa de los servicios médicos. A raíz del accidente se identificaron los puntos críticos de la tarea de apertura de la cisterna y se estableció el siguiente procedimiento de trabajo para su realización. Primero, tras bajar del camión y calzarlo, se debe liberar la presión de la cisterna. Segundo, la apertura de la escotilla hay que realizarla con la ayuda de una estructura que permita el ascenso y descenso de manera segura, facilitándose la estancia temporal del trabajador sobre la parte alta de la cisterna en condiciones seguras. Lo importante de los accidentes e incidentes es aprender de ellos y tomar las medidas preventivas oportunas para evitar que vuelvan a ocurrir. Entonces, en base a lo que vimos hace un momento en el video, entendemos que un accidente que puede ser caída a diferente nivel puede tener consecuencias fatales o no. Se dieron cuenta que implementaron barandas, ¿ve? Barandas temporales para poder realizar esa labor. Es cierto que no realizó el procedimiento correcto al no bajar, al no descargar la presión, pero esa baranda hubiese evitado que digamos caiga hacia diferente nivel. Entonces, y es por eso que lo primero que vamos a ver son las barandas. Entonces, nuevamente las barandas, pues sí, nuevamente las barandas, pero ya no barandas de andamio, sino barandas temporales. En este caso, pues como vemos, tenemos un riel superior y un riel intermedio, ¿no? No hay una condición restrictiva respecto a la luz que debe haber de riel a riel, ¿no? En barandas de uso permanente es 30 centímetros, si no me equivoco, o 13 centímetros. Entonces, pero en este caso solamente tenemos
la superior y la intermedio, ¿no? Luego los parantes, que deben estar a una luz máxima de 48 centímetros, como dice acá, 48 centímetros. Y si es que hubiera pues un vacío ahí, hay que taparlo, puede ser con una malla o algo así, ¿no? Para evitar. Son barandas de uso temporal. ¿Qué nos dice la norma OSA? Nos dice que puede ser madera, tubos, perfiles, y que tienen que tener una deflexión máxima de un metro, ¿no? Entonces, esto en el hecho de, de la, de la deflexión que puede tener hacia la parte de abajo y resistir la baranda superior 91 kilogramos de apoyo, ¿ve? Y la intermedia 68 kilogramos de apoyo. En este caso sí se acepta cable de acero como riel superior, bien tensado, y tiene que ser pues un cable de acero también de un diámetro de un cuarto de pulgada, ¿no? Un poquito grueso para que no cause laceraciones cuando la gente pues está ahí. Si es muy delgado, la gente se puede cortar, ¿no? Estos son pues, barandas temporales de uso colectivo porque previenen pues la caída de todos, ¿no? De todos los que están pasando por ahí, no es solamente para una persona. También las escaleras, ¿no? Como se ve acá, entonces unas barandas que evitan que la persona pueda caerse hacia un costado, ¿no? El riel superior va a tener una altura de 1.15 a 1 metro y el riel intermedio la mitad de esa altura. No es 1.05 como las barandas de los andamios, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, ¿no? Si la altura es mayor a 48 centímetros, colocar rieles intermedios adicionales, pantallas, mallas o listones verticales, ¿no? En lo que respecta a la altura, nos está refiriendo pues a esta de acá, ¿no? La de aquí a acá. Si es mayor a 48 centímetros, debemos colocar algo ahí, ¿no? Que puede ser una riel intermedia. Si ya tenemos madera, le podemos colocar un cable, ¿no? Que esté pasando de aquí por allá, así, y ya con eso, pues, digamos, disminuimos el área, la luz que tiene, pues, en esa zona. Eh, que son, también tenemos como protección, las redes de seguridad. Algo muy importante en esto, antes de pasar a las barandas temporales, antes de pasar a las barandas temporales. Existen las barandas permanentes, que son de los edificios, de las escaleras, ¿no? Esos tienen que tener una, una apertura mínima. Entonces las barandas permanentes, fijas, deben tener una luz máxima de 13 centímetros. Unas barandas fijas, puede ser de un centro comercial, de una casa, de un edificio, pues debe haber aquí de este punto a este punto una luz máxima de 13 centímetros. Eh, Comento esto porque a veces suele suceder ciertos casos de peligros de estas barandas cuando no se identifica un desnivel en el piso. ¿A qué me refiero? Observen esto. El, Tenemos un nivel ahí, una pequeña rampa y un nivel acá, ¿no? Entonces, usualmente esto pues en lo que se refiere a barandas, se debería colocar la baranda así, viene acá y luego así sería la baranda, ¿no? Pero he podido observar en algunos casos que colocan barandas que viene así y termina así y así, ¿ve? Entonces, esto podría ser normal, ¿no? Normal en el sentido de que no tiene eh, no ocasiona ningún peligro. El problema es cuando sucede un caso diferente. Tenemos el perfil del desnivel, así.
ahí, y lo que la baranda correcta acá, acá y acá. Y lo que he podido ver es que le pusieron la baranda acá así, y cuando llegó acá le subieron así. Entonces esto acá hay un pequeño vacío, y es aquí donde esta institución tuvo un incidente. Fue una institución educativa. Los jóvenes venían apoyándose acá y de repente ¡fum!, desaparecía y no tenía la misma altura, ¿no? En este punto pues no tiene la misma altura, es fácilmente se puede caer. Si un incidente, el jovencito no se cayó, uno de sus compañeros le ayudaron, pero pudo tener consecuencias fatales. Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones. Entonces también cuando viene así, hay una pequeña así, subida, producto de una pequeña rampa, de una construcción o de un desnivel en el piso, ¿no? Porque de por sí hay terrenos que ya tienen desnivel, entonces lo construyen y hacen una baranda, a este nivel, donde aquí sí cumple la reglamentación, pero aquí no. Entonces las personas cuando pasan de acá a acá, hay un peligro constante, ¿no? Repito, cumplimos acá la altura, pero como hay un pequeño desnivel donde está subiendo, aquí ya no se cumple. Entonces las personas pasan de aquí a aquí, y aquí representa un riesgo de caída, ¿no? Entonces mucha atención con las barandas, porque no solo es cuestión de ponerlas, es atender las alturas que se tiene que poner, ¿no? Acá tenemos 1.15, entonces es lo que debe de estar. En redes de seguridad. Las redes de seguridad pues es un complemento, ¿no? No solo para evitar la caída de las personas, también para evitar la caída de un material, un equipo o una herramienta que pudiese tener algo fortuito y donde caiga, el fin de la red de seguridad es evitar que se desplome hasta el nivel inferior, y así de esa forma proteger a las personas que están abajo. La norma nos dice que debe instalarse lo más cercanos a la superficie de trabajo a proteger y como máximo a 7.62 metros por debajo de la referida superficie. Se refiere a esto, pues, ¿no? Si este es el área de trabajo, ¿ve?, ¿no? Entonces está el H, justo el H está acá, debe tener máximo 7.62 metros, ¿no?, por debajo de la referida superficie. Lo más cercano posible evita que coja, digamos, velocidad y aceleración producto de la gravedad. Entonces, cuanto más cercano está, hay más probabilidad de detenerlo sin ningún problema. Debe extenderse horizontalmente en proporción a la altura de la caída. La distancia vertical de la caída de 1.50 a 3 metros. La extensión horizontal de 2.44 metros a 3, o cuando es de 1.50 a 3, 3 metros, que es acá, la letra E, podemos ver acá la letra E. Entonces la distancia que hay de acá, de este filo, va a variar en función del H. Si el H es hasta 1,5 metros, pues esto tiene que ser 2.44 metros. Si es de 1,5 metros a 3 metros. Si es de más de 3 metros, 4 metros. Esto para poder sostener la caída, ¿no? Tiene que resistir un peso de 182 kilogramos lanzado desde la superficie de trabajo más alta en la que exista riesgo de caída. Esto es muy importante. Estas redes tienen que ser probadas. No se instalan porque sí, ya. Tienen que ser probadas. Ustedes como supervisores, como trabajadores, deben verificar eso, que hayan sido probadas, ¿no? Se tira un elemento que tenga 182 kilogramos y debe resistir el peso, ¿no?, de la caída, desde el punto más alto donde se puede caer la persona o la herramienta, ¿no? Y se debe hacer renovar la prueba cada 6 meses. También cuando se reubica, si cambio la malla y lo subo un piso más en el edificio, debo volver a hacer la prueba. Y si ya hubo una caída y ya soportó la caída de una persona o la de un equipo,
tengo que volver a hacer la prueba in situ si es que sigue sirviendo. Es como un equipo de protección personal. Una vez que se usa y tiene un tiempo, hay que volver a verificar y si sirve o no. Verificar la ausencia de obstáculos entre la superficie a proteger y la red. También que exista suficiente espacio libre debajo de la red para evitar el contacto del trabajador que ha caído con algún objeto o estructura como consecuencia de la deformación de la malla. Si el trabajador cae pues en esta malla, debe haber un espacio hacia aquí abajo para que pueda la malla deflexionarse y no golpear al trabajador contra algo que pueda estar sosteniendo abajo, propio de la estructura o tal vez parte del edificio, ¿no? Las cubiertas temporales, estas generalmente se dan para caídas a niveles inferiores, como se ve acá en la imagen, que son los huecos, aberturas practicadas en los pisos que revistan peligro de caída de altura. Se taparán con recubrimientos de suficiente resistencia o se protegerán en todo su contorno mediante barandas dotadas de rodapié, dice, ¿no? Como ven, el rodapié, importante esta parte, ¿no? Rodapié, ¿para qué? Para no caerse por abajo, para que no se mete el pie. Entonces, o si no, un tapón como este y asunto solucionado, ¿no? Una baranda o un tapón, dependiendo, ¿no?, de lo conveniente. Tal vez un tapón cuando es de tránsito y tienen que pasar por encima, un tapón que debe resistir un factor de seguridad igual a 2, quiere decir que debe resistir 2 veces el peso de lo que el material esté diseñado. Considerar personas, equipos y materiales que pudieran colocarse encima. Considerar también los vehículos máxima carga por eje de vehículo más pesado posible, si es un tapón. Asegurar cubiertas para que no puedan ser desplazadas por el viento, equipos o personas. Señalizarlas con leyenda de abertura, cubierta o pintarlas de acuerdo a un código de colores, ¿no? Acá en Perú pues es amarillo, ¿no? Podemos pintar amarillo. Acerca del riesgo que se controla. Las cubiertas temporales no deben tener aberturas, o sea, no podemos decir una cubierta temporal, le hacemos como si fuese una malla, ¿no?, unos listones así y listo. No, las cubiertas temporales deben taparle todo. Si es una cubierta permanente de un material más resistente, metal, ahí sí podemos hacer un tipo de malla para que no pueda pasar, ¿no? Y esto es casos muy frecuentes hay de estos accidentes en las zonas de por ejemplo, de mantenimiento mecánico, donde a veces tienen aberturas, donde ellos entran voluntariamente a ver el equipo por debajo. Estas pues tienen que ser tapadas una vez que no se lo utilice, o si no tienen sus barandas, ¿no?, que las retiran cuando van a utilizar y las vuelven a colocar cuando ya no se utilizan. Y en lo que es asistencia, por ejemplo, de abastecimiento de combustible, también se usa ese tipo de tapones. En este caso no son temporales, son cubiertas permanentes y que a veces son retirados para mantenimiento, cosas así, y que en algunas ocasiones se olvidan volver a colocar las cubiertas y eso produce pues un accidente de caída a diferente nivel, ¿no? Las líneas de advertencia son como las que vemos acá, ¿ve? Todas estas de acá, y que evita pues que las personas se pongan pues al filo de este lugar, ¿no? Como ven, esto no tiene baranda, ¿no? Este borde no tiene baranda, no hay baranda. Lo ideal sería colocarlo, pero tal vez como es algo temporal le han puesto pues una línea de advertencia, ¿no? O si no, va a venir a colocar las barandas, no sé, el próximo martes, falta una semana, entonces le colocamos una línea de advertencia que va a permitir que no se acerquen al punto máximo, ¿no? ¿Cuál es la distancia mínima? 1,80 m, ¿no? Como dice acá la norma, 1,80 m. Si circula equipo mecánico, borde paralelo a la dirección de circulación, 1,80 m, y borde perpendicular, 3 metros, ¿no? Si es si circula equipo mecánico. Las líneas de advertencia deben instalarse en todos los lados del área de trabajo. Se deben instalar en losas y techos cuando emplea otros sistemas de protección, barandas, redes, sistemas de detención de caídas, originaría un riesgo mayor en el proceso de montaje o desmontaje.
Si no se usan mallas con cintas plásticas, pueden confeccionarse con soga, cable o cadenas, mínima resistencia a la tensión 227 kilogramos, y en este caso deben señalizarse cada metro 80. Como máximo con material notoriamente visible. Como ven acá le han puesto unas banderitas, ¿no? Como acá ve. ¿Qué pasaría si fuese solo una línea, una soga, una cadena? Puede no ser muy visual y aún así la persona distraída puede acercarse ahí al borde, ¿no? Y es por eso que tienen que ser notoriamente visibles. Los parantes no deben resistir una fuerza lateral mínima de 7.3 kilogramos sin caerse, aplicado horizontalmente a 80 centímetros de altura en dirección al borde de peligro, ¿no? En lo que respecta a marquesinas, en lo que se refiere, nos dice por ejemplo la norma, que se colocará marquesina protectora en la entrada y salida de la obra para evitar el riesgo de accidentes por caída de objetos. La marquesina va más orientada a la caída de objetos, más que a la caída de las personas. Es por eso que cuando se realizan, por ejemplo, trabajos simultáneos en diferentes niveles, se tiene que colocar en el intermedio unas marquesinas para evitar la caída de objetos a los que están trabajando debajo de los que están trabajando por encima. El uso de rodapiés de mínimo 10 centímetros de altura y que resistan 22.7 kilogramos aplicados en cualquier punto y dirección hacia adentro o hacia afuera. Los rodapiés son pues para evitar que por ahí lo pateen una herramienta y empiece a caer, ¿no? La marquesina tiene su fin, evitar esas caídas, pero y los rodapiés son un método de prevención antes de que puedan caerse. Los materiales y equipos deben colocarse mínimo 1,80 m del borde de peligro. Y asimismo, si son solamente se permite si son ladrillos o mortero, o sea, en la mezcla de la que van a utilizar, hasta 1,20 m de los referidos bordes, ¿no? Ese es el objeto de las marquesinas, ¿no? Las marquesinas son más para objetos. Se utiliza más en construcción, ¿no? Pero también tienen como objeto pues evitar la caída de las herramientas, ¿no? y de objetos pequeños como ladrillos y esas cosas. En cambio las redes más están orientadas a la caída de las personas. Ahora vemos lo que se refiere a sistemas individuales de protección contra caídas. Tenemos acá el más común, el que tal vez la mayoría conoce, el arnés, que nos da una restricción de desplazamiento. Hay de todo tipo, hay retráctiles, fijos ya con una longitud fija y que evita que te acerques al borde, como ven acá en esta imagen. A veces cuando se trabaja donde hay un borde muy pronunciado se utiliza restricción de desplazamiento para que no vaya más allá de donde la línea le permita. Entonces ahí ya se evita que se exponga más de lo que debe ser. De posicionamiento son por ejemplo los que utilizan es como un cinturón. ¿Ves? Es lo que está acá. Acá también está puesto esto, ahí nada más. Y una caída máxima de 60 centímetros, que si te sueltas, pues ahí nomás quedas, ¿no? No tiene elongación ni nada, por eso es bien pequeñito, porque estás trabajando muy cerquita ahí. En cambio, en la detención de caídas, acá, ahí sí, acá ya tenemos una línea con amortiguador para que la caída sea más suave. O también uno combinado, ¿no? Un posicionamiento y detención de caídas. Hay de todo de estos tipos, ¿no? Algunos de estos son retráctiles, algo así como si fuese el cinturón de seguridad, que cuando lo jalas despacito, el trabajador está desplazándose, pues crece, ¿no? Normal. Y cuando de repente siente un tirón brusco, ahí frena de forma inmediata y no deja pues que avance. Eso es muy utilizado en plataformas de trabajo donde hay una caída muy pronunciada y trabaja pues el personal ahí por toda esa zona y que por X motivo pues no debe acercarse a las barandas, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? Nos dice que todo trabajador que realice trabajos en altura debe contar con un sistema de detención de caídas. El sistema de detención de caídas no es solo el arnés, no, es un complemento de 3 elementos. Está compuesto por el arnés de cuerpo entero,
una línea de enganche con amortiguador o línea de vida y los dos mosquetones de doble seguro como mínimo, que es el punto de anclaje, ¿no? Acá podemos ver eso, tenemos acá el punto de anclaje. En este caso es un punto de anclaje, una viga, corre este punto más allá, más acá, ¿no? Entonces se desplaza de forma para la derecha, para la izquierda, de acuerdo a cómo va el trabajador. Luego tenemos el arnés, que es de cuerpo completo, y digamos, la línea de vida, que es ya la que está aquí, y que tiene, dependiendo de lo que va a ser pues, la caída, tiene un amortiguador ahí para que cuando suceda pues sea de menor impacto lo que el trabajador puede pasar cuando es retenido, es suspendido en el aire. Siempre que la altura de caída libre sea mayor a 1,80 m, a menos de 1,80 m del borde de techos, los aberturas y excavaciones sin barandas, si no hay barandas, si es menos de 1,80 m se utiliza el arnés, en lugares donde independientemente de la altura exista riesgo de caída sobre elementos, puntos constantes, contenedores de líquido, instalaciones eléctricas activadas y similares. En este caso, por ejemplo, esos lugares no sería conveniente una línea de vida como amortiguador, porque el amortiguador se estira y se enlonga, entonces de nada serviría, igual se golpearía contra el suelo, o se le traería, o se cortaría, ¿no? Entonces ahí tal vez sí utilizan una línea de anclaje como la que mencionaba, que parecía un cinturón de seguridad, o si no una fija, ¿no? Que no evite pues, que, que, se, que se caiga y que se enlongue la línea de vida, ¿no? Y la caída es más brusca, la retención más brusca, pero evita que puedas cortarte o te metas dentro del líquido que está ahí abajo, ¿no? Sobre planos inclinados o en posiciones precarias, tejados, taludes de terreno o cualquier altura, también debemos utilizar el arnés. Como habíamos mencionado, estos son sus elementos, el sistema de punto de anclaje. La norma dice, puede decir 2, entonces en 2 lugares te puedes anclar de diferente forma. Aquí había una imagen, a ver, no, más adelante creo está. Entonces, el arnés de cuerpo entero, ¿no? Es un equipo formado por correas que distribuyen la fuerza generada en una persona cuando sufre una caída, disminuyendo el daño, ¿no? Todas esas son las partes. Conocer de arneses es todo un mundo diferente, es toda una especialización. En este curso solo estamos viendo de forma general. Si ustedes desean especializarse, hay cursos más precisos y pero de mayor costo, y que empresas como de las que se dedican a fabricar dictan, porque es todo un tema. Hay arneses para todo tipo de trabajo, trabajos de rescate y demás. Muy importante es el indicador de caída, porque estos indicadores de caída a veces tienen pequeñas costuras que cuando ya se ha tirado se rompen. Entonces eso es un indicativo de que ese arnés ya sufrió una caída. Todo arnés que ya sufrió una caída se debe desechar, no se vuelve a utilizar, por más que tú le veas en buenas condiciones eso, y ya no se vuelve a utilizar. La línea de anclaje con absorbedor de impacto, en este caso, podemos observar que este es, por ejemplo, de cable, esto es en cambio de una especie de elástico, y que el amortiguador de impacto está acá, ¿no? Esto se activa al momento de que sufre mucha tensión. Como ven, este tiene 2 puntos. Este tipo, por ejemplo, de líneas de vida son para pasar lugares, así como míreme, como acá. Digamos que si acá hubiera una baranda, entonces yo voy con mis 2 líneas de vida sujetas a la persona, y cuando llega a este punto, suelto uno y lo engancho acá, al otro lugar, mientras yo estoy para acá, ¿no? Entonces eso me permite siempre estar enganchado. Luego suelto y lo llevo acá, entonces, y ya puedo seguir avanzando, ¿no? Ese es el fin de este tipo de ¿no? Cuando hay una línea así que tiene, digamos, parantes, uno va enganchado, explico nuevamente, uno va enganchado, pues las 2 líneas acá a una persona X, y cuando llegamos acá pues soltamos uno, amarramos aquí y ponemos el otro acá. Entonces siempre estoy enganchado. ¿Qué pasaría si voy con uno nada más? Entonces va a llegar un momento
en que cuando llego aquí voy a tener que soltarme por un segundo y volverlo a poner. En cambio con estos dos se evita el estar por un breve momento desenganchado, ¿no? Debe soportar como mínimo 2270 kilogramos, esa es la tensión cuando uno se cae, ¿no? La línea de vida es usualmente es como un cable que va cruzando. Acá también, acá podemos ver, ¿no? Este es el cable, ¿ve? Y a donde pues, tú te vas, eso ya no es un punto de anclaje, esa es una línea de vida. Un punto de anclaje es como el que está acá. Este es un punto de anclaje, ¿ve? ¿No? Puede ser una cuerda nylon de 3/4 pulgada, un cable de acero de media pulgada conectado por ambos extremos a un punto fijo, ¿no? Entonces, yo trazo mi línea de vida acá, ¿sí? Entonces, acá es donde voy a colocar yo puede ser, entonces acá es donde yo conecto mi arnés y yo ya me coloco en esta posición, ¿no? Entonces, esto es y esto debe ser puntos fijos ahí. Debe soportar 2270 kilogramos, lo mismo que el anterior. Y entonces ahora acá vemos puntos de anclaje. En el puntos de anclaje, como este es punto de anclaje móvil, ¿ve? Este es muy usual donde siempre se va a realizar trabajos de altura. Digamos la parte arriba de un alimentador de cisterna, de una tolva, donde siempre el trabajador va a tener que estar arriba. Entonces ahí se instala este tipo de líneas de anclaje muy importantes, ¿no? Que van de un lado para el otro lado. Y estas son las retráctiles, los que había mencionado, ¿ve? Acá jalas, ¿no? Jalamos y te conectas. Y esto pues funciona como un cinturón de seguridad, ¿no? Ni bien siente pues un jalón muy fuerte, se traba y ya no permite que se caiga el trabajador. Eso es muy importante. Aquí, esto también se utiliza, mire, este es un punto como este de acá, ¿no? Entonces, donde cuando va para arriba, avanza, normal, la línea junto contigo, y cuando siente pues que empieza a caer, se traba, se muerde acá con la soga y quedas sostenido en el aire, ¿no? Eso es para casos pues de ascenso. Cuando van a subir y no hay un punto de anclaje como esto, tampoco hay un punto de anclaje así en forma horizontal, de puntos fijos. Entonces, ¿qué se hace? Pues se coloca una soga, ¿no? Una soga así, donde la persona está acá parada y se coloca aquí. Entonces esta soga le sirve de punto de anclaje. Entonces tienen este sistema que evita que sí sube junto con él, pero que no baja. ¿Y cómo lo hacemos bajar? Hay que poner la mano y accionar un pequeño mecanismo y ahí recién lo podemos bajar de forma manual nosotros mismos. El punto de anclaje debe estar firmemente a un nivel sobre la cabeza del trabajador, a una estructura, objeto resistente o en su defecto una línea de vida sin nudos, ni empates, ni resistencia comprobada. Antes de usar cualquier arnés es muy importante la inspección visual. Si ven que la costura está fallada o esas etiquetas que nos permiten identificar que ya ha sido utilizado representan pues un deterioro, uno debería desistir. Debemos ver que no tenga corrección, desgastes, quemaduras, deterioro del material mecánico, un osco, pequeños cortes, pequeños pellizcos no se deben tolerar y se deben utilizar otros, pedir su cambio. No. Y como les había dicho, todo arnés de seguridad y línea de vida, sea con soga de nylon o un amortiguador de impacto, una vez que ha sido ya utilizado, o sea, ya se cayó una persona con ese arnés, los arneses usualmente están codificados, son dados de baja, porque ya cumplieron su función y solamente son para un solo evento. Ya finalizando, pues siempre las empresas tienden a generar sus estándares, ¿no? Y sus procedimientos para trabajo a altura. Vemos acá un ejemplo de un estándar para la empresa Quenuales, hace la referencia a las normas y especifica pues qué es lo que debe tener, ¿no? Cuál es el trabajo en altura, de cuál es el equipo que debe tener y respecto a todo lo que debe necesitar para hacer ese trabajo en altura, no sea por el tema de andamios, sea por tema de equipos de protección colectiva o equipos de protección individual. Eso es todo. Muchas gracias.